Nacido en la oscuridad, ascendido a la luz. Capítulo 6. Interludio. Clínica Kurosaki, 1 de junio. Karin. Yuzu. Isin no sabía qué pensar del incómodo silencio en la casa, pues no era habitual que sus hijas faltaran al desayuno. Yuzu solía preparar la comida para todos, así que no era normal que faltaran a esa hora. Fue entonces cuando Isin oyó el débil sollozo de su hija, que probablemente era Yuzu. Yuzu. ¿Qué pasa? Isin subió corriendo las escaleras, solo para encontrar la puerta de la habitación de Ichigo abierta. De todos los lugares que había, no esperaba que estuvieran allí. Yuzu. Al ver a Yuzu sollozando en brazos de Karin, quien, a diferencia de su gemela, derramaba lágrimas en silencio, Isin supo que finalmente se habían liberado de lo que el Fullbringer les había hecho. También significaba que había llegado el momento de su inevitable enfrentamiento con sus hijas, algo que había temido desde que Ichigo desapareció de Karakura. Goarchin, ¿dónde está Ichinii? Isin casi se atragantó con la pregunta de Karin. ¿Cómo podía decirle a su hija que no tenía ni idea de dónde estaba Ichigo en ese momento? Por desgracia, fue su propia perdición, y nadie iba a hacer esto por él. Ichigo se ha ido, Karin. No sabemos dónde está, lo siento, es culpa mía. Isin nunca se sintió tan decepcionado consigo mismo, hasta que vio la culpa evidente en los ojos de Karin cuando le dijo que Ichigo se había ido, y sabía muy bien que se lo merecía. La familia Kurosaki alguna vez giró en torno a Masaki, y luego a Ichigo tras su muerte. Yuzu intentó ocupar su lugar haciendo las tareas del hogar, mientras que Karin decidió fortalecerse por la familia. ¿Cómo cambiarían ahora que Ichigo se había ido? Tráelo de vuelta, Goarchin, tenemos que disculparnos. Recuerdo la cara de Ichinii el día que se fue. Yo recuerdo lo que le dije. Ahora me odiará. ¿Cómo pude hacerle algo así a Ichinii? Solo, quiero volver a verlo. Karin rompió a llorar al recordar las duras palabras que le había dicho a su querido hermano. No anhelaba el amor de su hermano tanto como Yuzu, pero él seguía siendo la persona más importante para ella, aparte de Yuzu. Si Yuzu era alguien a quien quería proteger, Ichigo era la valla que los protegía a ambos. Su familia nunca volvería a ser la misma sin su amado Ichinii. Isin casi entró en pánico al ver a sus hijas llorando desconsoladamente, pues jamás imaginó que Karin, de las dos, lloraría así. Se arrodilló frente a las niñas y las abrazó. No fue tu culpa, Karin. No estaban en sus cabales, Ichigo jamás podría odiarlos, y tú también lo sabes. Cálmate un poco, ¿de acuerdo? Nosotros, nunca tuvimos un primo, ¿verdad? No recuerdo que ni tú ni mamá nos mostraran ningún primo, entonces ¿quién es ese tal Tsukishima? ¿Por qué lo consideraba mi primo? Está en todas partes en mis recuerdos, pero sé que no pudo haber estado allí. Es lo mismo con Yuzu. ¿Qué nos pasa, Goarchin? Le suplicó Karin a Isin, mientras Yuzu gemía en sus brazos. Es una larga historia, les contaré cuando se calmen un poco, por favor. Isin se encogió al pensar en lo que vendría después, pero era su deber explicárselo todo a sus chicas. Karin tardó casi 5 minutos en dejar de sollozar, incapaz de contener los sollozos y las lágrimas ocasionales. Yuzu tardó otros 10 minutos, y ni siquiera entonces dijo una palabra. Supongo que tendré que explicarlo desde el principio. Las chicas escucharon la historia de Isin sobre cómo Ichigo se involucró con un grupo de personas que se hacían llamar Fullbringers y decidió recuperar sus poderes después de que sus amigos fueran atacados. Cómo la sociedad de almas quería usar a Ichigo como cebo para sacar a la luz a un criminal, y cómo él mismo simplemente observaba todo desde la barrera. Yuzu jadeó y comenzó a llorar una vez más en esta parte. Cuando escucharon cómo Tsukishima jugó con sus recuerdos e Isin no lo detuvo, Karin lo fulminó con la mirada mientras Yuzu simplemente la abrazó fuertemente para encontrar consuelo. Isin pronto terminó su historia con cómo Ichigo perdió sus poderes una vez más, y se fue aproximadamente una semana después de eso debido a cómo todos sus amigos y ellos lo rechazaron. Isin se preparó cuando Yuzu estalló en otro ataque de sollozos mientras Karin se levantaba y le gritaba a Isin. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Ichinii? No puedo creerlo, no eres mi padre hasta que Ichinii te perdone por lo que le hiciste. ¿De verdad pusiste a la sociedad de almas por encima de tus propios hijos? Mamá jamás habría permitido que algo así sucediera. Karin hervía de rabia, mientras que Isin solo podía mirar boquiabierto la furia de su hija. Pobre Ichinii, lo siento, murmuró Yuzu. Isin bajó la mirada avergonzado ante las palabras de su hija, mientras un gato negro saltaba de la ventana, murmurando idiota. No tenía ni idea de lo que tendría que oír ese día.
Cuartel de la Primera División, reunión de capitanes, 1 de junio, entonces, por si acaso me equivoqué, básicamente estás diciendo que el hueco te derribó en cuanto saliste del Senkaimon, Capitán Airako. ¿En serio? Preguntó Psi con incredulidad. Sí, pero, Shinji intentó decir lo que le molestaba desde que despertó, cuando fue interrumpido por Mayuri. Suren Reisinki fue destruido en cuanto llegó al mundo de los vivos, y por lo que pude ver en los informes de mis subordinados, la capitana Sui FNG aprovechó la situación. Logró asestar un segundo golpe con su Zanpakuth liberada a Loyou, quien respondió con un 0 como último intento por derrotar al capitán Sui FNG. Tanto el Reiatsu del Loyou como el del capitán Sui FNG desaparecieron poco después de que el Loyou liberara un 0. En pocas palabras, la capitana Sui FNG fue asesinada por el vasto Lorde tras asestarle un golpe mortal. ¿Hay algo más que decir al respecto? Shinji intentó explicar cómo no recordaba nada después de salir del Senkaimon, lo cual le pareció extraño, pero fue interrumpido de nuevo por Kenpachi. Tus lacayos deberían haberme enviado a mí en su lugar, no es que estuviera ocupado en ese momento. El Loyou habría dado una buena pelea si hubiera vencido a 2 capitanes con tanta facilidad. Desde que Ichigo perdió sus poderes, me muero de ganas de una buena pelea. Shinji se rindió en ese momento. No es que el hecho de que no tuviera ningún recuerdo desde que salió del Senkaimon fuera tan importante, bueno, sí lo era, pero los demás capitanes obviamente no querían saberlo si seguían interrumpiéndolo. Un capitán muerto a manos de un simple hueco, y ni siquiera quedó una muestra en el lugar. ¡Qué inútil!, murmuró Mayuri, ganándose otra mirada fulminante de los capitanes, algo que Shinji no pasó desapercibido. Sin duda, hoy conseguiría respuestas de alguno de ellos. No había conseguido averiguar nada de los capitanes mayores, así que tendría que probar suerte con los más jóvenes. La pregunta era quién tendría más probabilidades de darle las respuestas que buscaba, el chico o el noble. Les preguntaré a ambos si el otro se niega. Espero que Momo no se enfade si me salto el papeleo de hoy. Se esforzaba por llevarse bien con su teniente, otra víctima de los engaños de Aizen. No es que te hubiera ido mejor contra un bastolorde, capitán Kurotsuchi. Tu comportamiento irrespetuoso hacia el difunto capitán es sumamente desconcertante. Urahara Kisuke debería haberte dejado pudrir en el nido de gusanos, el lugar al que realmente perteneces, gruñó Komamura, con un asco evidente en su voz. No se llevaban muy bien desde la reunión que tuvo lugar tras la derrota de Aizen. Esto viene de una bestia como tú, silencio. Yamamoto golpeó con su bastón, y la temperatura subió mientras el capitán principal mostraba su ira ante la muestra de fricción entre los capitanes. Capitana Mayuri, debe mostrar el debido respeto hacia la capitana que cumplió con su deber hasta el momento de su muerte, no toleraré más ese comportamiento, ¿quedó claro? Sí, capitán jefe, respondió Mayuri con evidente desagrado en su voz. No tenemos ningún candidato viable para el puesto de la capitanía, ahora vacante, sobre todo si se trata de la 2a división. Capitán Kuchiki, debe buscar a Shin Yoruichi en el mundo de los vivos, para informarle del lamentable fallecimiento del capitán Sui FNG y de mis órdenes para que regrese y asuma sus funciones como comandante en jefe de la Mitsukiri capitana de la 2a división una vez más. No podemos permitirnos dejar ausente un puesto tan importante. Byakuya abrió los ojos de par en par ante las órdenes del capitán jefe. Capitán jefe, dudo mucho que ella regresara por voluntad propia para retomar la capitanía, declaró Shinji, completamente atónito ante las órdenes del capitán jefe. ¿Por qué volví para ocupar mi puesto como capitán de la 5a división? Claro. Acepté arreglar el desastre que Aizen armó con mi antiguo escuadrón, al igual que Rosei Kensei. Debería haberlo pensado mejor y haber seguido el ejemplo de Iyori. Es obvio que Yoruichi va a montar un numerito cuando se entere de esto. Pobre Byakuya. No tiene otra opción. Fue exiliada por falsas acusaciones junto con Urahara Kisuke, a quien se le concedió un indulto completo. Es natural que regrese y asuma sus funciones una vez más. En cuanto a usted, capitán Kurotsuchi. Si se pasa de la raya otra vez, será reemplazado por Urahara Kisuke. Esta reunión está clausurada. Yamamoto les dio la espalda a los capitanes, indicando que la reunión había terminado. Los capitanes no dijeron ni una palabra al marcharse, pues no querían causar problemas al capitán jefe. Mayuri se puso furiosa al mencionar el nombre de Urahara Kisuke, pero no se atrevió a mostrarle ninguna falta de respeto. Shinji se preguntaba si el capitán en jefe lo habría obligado a retomar su antiguo puesto si rechazaba la oferta que le hicieron en aquel momento, pues sabía que Yoruichi no tenía más remedio que aceptar.
Era miembro del clan Shin y sabía las consecuencias si se negaba. Por otro lado, su capitanía no era tan importante como la Dosa División, ya que era un puesto directamente vinculado a los Mitsuki. Shinji suspiró y rápidamente alcanzó a Byakuya antes de partir al mundo de los vivos para cumplir sus órdenes. Siempre podría preguntarle a Psyr después de esto. Capitán Kuchiki, ¿podría decirme una palabra? Byakuya lo miró confundido al principio, pero asintió un momento después. ¿Sabes por casualidad la razón de la animosidad de los otros capitanes hacia Kurotsuchi, incluyéndote a ti mismo? Parece que a los capitanes restituidos les falta algo que obviamente es importante. Los demás capitanes se negaron a darme una respuesta, ¿ves? Capitán Hirako, lamento decepcionarlo, pero no tengo permiso para revelar esa información. Ninguno de los capitanes lo está, por orden de la Central 46, respondió Byakuya, haciendo una mueca ante la información que tuvo la desgracia de conocer. Desde que Kurosaki Ichigo rescató a Rukia de la ejecución, siempre se sintió en deuda con él. No aprobaba lo que su teniente hizo 8 años atrás, pero sinceramente le disgustaba lo que la 12ª división le hizo a la madre de Ichigo. Supongo que los idiotas de la Central 46 aún conservan tanto poder después de todo lo que hicieron, ¿eh? Gracias por su respuesta, Capitán Kuchiki. Además, le deseo buena suerte en su enfrentamiento con Yoruichi. La necesitará. Shinji le hizo un gesto a Byakuya y desapareció con Shunpo. Byakuya estuvo de acuerdo en que necesitaría algo de suerte si quería salir de esta sano y salvo. Alojamiento personal de Ichigo, Silvern, 9 de junio, te traje unos dumplings, Sui FNG. No deberías saltarte el almuerzo. También tengo algo de información que podría interesarte, dijo Ichigo, colocando el plato de dumplings en la mesa que ocupaba Sui FNG. Gracias. ¿De qué se trata esta información? Preguntó Sui FNG mientras tomaba un dumpling del plato, con la mirada fija en el libro que le había prestado a Meninas. Le sorprendió un poco que disfrutara de las novelas románticas de Meninas, pero cada uno tenía sus gustos literarios. La verdad es que no era él quien para juzgar, ya que había leído el mismo libro y le había parecido bastante entretenido. Se trata de su amada Lady Yoruichi. La cabeza de Sui FNG se levantó de golpe tan pronto como mencionó el nombre de su amo, sin importarle siquiera las burlas de Ichigo. Parece que fue restituida como capitana de la 2ª división, junto con el puesto de comandante en jefe de los Mitsuki, contra su voluntad, si el enfrentamiento que tuvo con Yamamoto sirve de indicio. Sui FNG tragó rápidamente el dumpling, casi ahogándose en el intento. Oh, supongo que no había nadie que encajara en el puesto, ya que mi teniente era un chiste. Para ser sincero, Ichigo comprendió su punto de vista, pues uno de los tenientes que abatió con sus propias manos durante la ejecución de Rukia resultó ser su teniente. Lady Yoruichi habría tenido que aceptarlo por el bien de su clan, sobre todo por su hermano Isir. Sui FNG parecía sumido en sus pensamientos, así que Ichigo se sentó frente a ella y jugó con su Kinky Cross. Le divertía mucho lo agradable que resultó ser Sui FNG al hacerle olvidar su lealtad al Gote y 13. Probablemente tenía algo que ver con que ella seguía viva aquí gracias a su deuda con Yoruichi. Tenían el punto en común de la experiencia de aprender de la misma persona. Ichigo se prometió a sí mismo nunca revelar cómo Yoruichi lo provocaba con su cuerpo desnudo a Sui FNG, ya que era obvio para él que ella tenía un interés romántico hacia su Lady Yoruichi. Lo he decidido. Entrenarás las artes de la Kuda conmigo. Le demostraré cuánto he mejorado cuando nos volvamos a encontrar, aunque sea en el campo de batalla. Ven, Ichigo. Sui FNG se levantó y caminó hacia la puerta, lo que no le dejó a Ichigo más remedio que levantarse y llevarla a uno de los campos de entrenamiento. La mayoría de los Sternritter no la veían con buenos ojos ni siquiera como prisionera, y no le serviría de nada dejarla vagar libremente por Silvern. ¿Te das cuenta de que sigues siendo mi prisionera, verdad? Preguntó Ichigo, con una gota de sudor en la cabeza. Sui FNG simplemente arqueó las cejas, lo que le hizo suspirar resignado. Al menos déjame decirle a Gigi a dónde voy primero, podría ponerse celosa si no lo hago. ¿Ah, sí? ¿Debería enseñarle que no me gustan los hombres, a la mala? Sui FNG le dedicó a Ichigo una sonrisa pícara, lo que hizo que su rostro se iluminara al imaginar a Giselle desnuda con Sui FNG invadiendo su mente. No, no. No será necesario. Dios mío. Debería haberlo esperado de alguien que aprendió de Yoruichi. Sui FNG soltó una risa altiva ante la expresión incómoda de Ichigo.
Entendía por qué Lady Yoruichi le había dicho que se burlara de la adolescente pelirroja cuando tuviera la oportunidad, pues era mucho más divertido de lo que imaginaba. Alojamiento personal de Bambieta, Silvern, 17 de junio. No era ningún secreto para las Sternritter que su Sternrittera se estaba volviendo más melancólico y taciturno a medida que se acercaba la fecha. Las chicas Sternritter estaban preocupadas por Ichigo, aunque Meninas y Candice se sentían un poco incómodas cerca de Ichigo y Giselle. Sabían que ellas dos mantenían sus interacciones físicas al mínimo, pero aún así, ¿sabes, Gigi? Deberías llevarlo a ver la tumba de su madre, le sugirió Meninas a Giselle, preocupada por Ichigo. Habría querido acompañarlo, pero respetaba la decisión de Ichigo con respecto a Giselle. ¿Crees que Jugan o su majestad lo aprobarían? Karakura es una zona bastante peligrosa para nosotros, considerando que la familia de Ichigo habría recuperado la memoria, hay muchas posibilidades de comprometernos, respondió Giselle con tono resignado, obviamente queriendo seguir su consejo. Bueno, estoy segura de que pueden hacer una excepción si es con su Sternritter favorito, digo, casi todos los Sternritter lo aprecian o lo respetan por su personalidad o poder. Incluso corren rumores entre los soldados de que es solo cuestión de tiempo antes de que Ichigo sea nombrado sucesor de su majestad. Meninas se encogió de hombros mientras respondía a Giselle. Siendo honesta, prácticamente esperaba que el emperador nombrara a Ichigo como su sucesor antes de que comenzara la guerra. ¿Sabes qué? Primero iré a ver a Hugo. Sería un insulto para él si no le pido permiso para algo así. Ay, eres la mejor amiga que podría desear, Meni. Giselle abrazó a Meninas, lo que le hizo sonreírle suavemente. Por cierto, Meni. Giselle le dedicó a Meninas su habitual sonrisa tonta mientras se acercaba a su oído. Lo apruebo, solo recuerda que soy la primera de Ichigo y no tendremos problemas, y lo mismo va para Candy. Solo nos besamos hasta que yo lo diga. Y dile a Candy que siento haber sido tan mala con ella, ¿quieres? Jiji. ¿Qué? Meninas se quedó mirando atónita como Giselle desaparecía por la puerta. ¿Acaso les había dado el visto bueno para ir a por Ichigo? ¿En serio? Candy. Sí, Meni. Candice levantó la vista de su espejo de mano. ¿Es el día de los inocentes? ¿Por qué Iji nos acaba de dar permiso para salir con Ichigo?, murmuró Meninas, con la confusión reflejada en su voz. Candice dejó caer el espejo ante las palabras de Meninas y parpadeó sorprendida. ¿Hablaba en serio? Y también dijo que lamentaba haber sido mala contigo. ¿Sabes? Creo que ahora entiendo por qué era tan hostil contigo. Meninas le dedicó a Candice una sonrisa cómplice, lo que la hizo abrir los ojos como platos. Ni hablar, ¿quieres decir que estaba celosa de mí? Eso es, De hecho, es un poco tierno, Candice rió al pensarlo. Entonces, nos deja compartir a Ichigo con ella, porque se siente segura de sí misma, ahora que él la eligió a ella. ¿Lo entiendo bien? Preguntó Candice frunciendo el ceño. Meninas asintió en respuesta. Gigi probablemente se sentía insegura, Candy. Así que creo que superó sus inseguridades cuando Ichigo decidió salir con ella en lugar de con nosotras. Supongo que tiene sentido. ¿Sabes? Siempre pensé que le hice algo malo a Gigi sin saberlo, y ella solo estaba celosa de mi apariencia todo el tiempo. Candice empezó a reírse de nuevo. Bueno, si te hace tan feliz, yo también siento celos de ti, de vez en cuando, dijo Meninas en tono de broma, aunque ella misma sabía que probablemente era cierto. Claro que sí, siempre lo supe, Meni, respondió Candice, quitándole importancia, como si fuera una broma. Supongo que deberíamos estarle agradecidas a Gigi, ya que Ichigo no es de los que nos tratan mal solo porque no somos sus primogénitos. Y si piensas en lo cariñoso que es con Gigi. Candice soltó un chillido inusual, que hizo que Meninas parpadeara sorprendida por su comportamiento aturdido. Ya ni siquiera estoy segura de si eres la verdadera Candice, dijo Meninas con expresión seria. Acéptalo, niña. Estás tan emocionada como yo, y deja de intentar ocultarlo. Todos sabemos que incluso sueñas con tu amorcito por las noches, bromeó Candice con Meninas, lo que la hizo sonrojar muchísimo. Bien, casi me desmayo cuando Gigi me dijo que fuera a por él. ¿Contenta ya? Candice le dedicó a Meninas una sonrisa de Cheshire al admitirlo. Totalmente. Fue entonces cuando la dueña de la habitación se despertó de su siesta. ¿De qué están hablando?, preguntó Bambieta, con un tierno bostezo escapando de sus labios. Oh, no es nada importante. Gigi simplemente decidió compartir a Ichigo con nosotros, eso es todo, respondió Candice con naturalidad y sin pestañear.
La expresión de Bambieta se tornó un poco incómoda al oír que compartían a Ichigo, pero lo disimuló rápidamente, no es que las otras chicas no lo notaran. Oh, bien por ustedes dos, o bien por él. Supongo que Ichigo estaría encantado de tener 3 chicas para él solo. En fin, voy a ver si alguien se anima a pelear. Candice y Meninas intercambiaron una mirada cómplice mientras Bambieta salía de la habitación sin decir otra palabra. Ella está muy molesta por Ichigo, ¿no? Preguntó Meninas. Bueno, ¿y quién no? Hasta Berenice admitió que Ichigo está buenísimo, y eso es decir mucho, respondió Candice mientras se alisaba el atuendo, aunque no era que hubiera nada que alisar, literalmente. De ninguna manera, pero está casada. Meninas jadeó sorprendida ante eso. Que esté comprometida no significa que no pueda apreciar a un bombón como Ichigo, sonrió Candice con suficiencia y añadió. Apuesto a que Bambi se unirá a nosotros después de que empiece la guerra. Si lo pones así, apuesto a que será antes de que empiece la guerra. ¿Cuánto es la apuesta? No sé, quizás el ganador se convierta en el segundo oficial. Trato. Las 2 chicas se miraron y estallaron en risas. Salto de línea, cementerio de Karakura, 17 de junio. 2 figuras encapuchadas se encontraban frente a la tumba de Kurosaki Masaki, tras la puesta de sol. Ichigo decidió evitar cualquier contacto con los Kurosaki restantes. No es que no quisiera ver a su familia, pero sabía que ya estaban forzando su suerte al venir allí hoy. De verdad no sé cómo agradecerte por hacer esto por mí, Jiji, murmuró Ichigo, conmovido por lo mucho que Giselle se preocupaba por él. No te molestes, Ichi-chan. Haré lo que sea por ti, siempre que sea algo que pueda hacer, respondió Giselle, apretando su mano con más fuerza. Y yo haré lo mismo por ti, Jiji. Te presento a mi mamá. Ichigo jaló a Giselle frente a él, de frente a la tumba de su madre. Hola, mamá. Ella es Giselle Geuelle, mi novia. Es una chica muy maja, al menos conmigo. Ichigo no pudo evitar pensar en esto último. Bueno, lo que realmente importaba era que se querían mucho, ¿verdad? ¿Me halagas, Ichi-chan? Giselle se retorció incómoda, pues sabía perfectamente que no merecía esos cumplidos, ni siquiera a su Ichi-chan, para ser sincera. Ni siquiera estaba segura de si su madre los habría aprobado si ella aún estuviera viva. Jiji fue quien me salvó cuando me moría por dentro, mamá. No sé qué estaría haciendo ahora mismo si no fuera por ella, y creo que a ti también te habría gustado, si tan solo la hubieras conocido. Yo, aprendí que eras una kinky y decidí seguir tus pasos, de verdad no puedo creer cómo Watchin me ocultó algo así, pero supongo que ya no importa. Ichigo abrazó a Giselle, reconfortado por el familiar aroma a jacinto del cabello de su novia. Descubrí la verdad tras tu muerte, e incluso después de eso. Haré cosas que probablemente no aprobarías, mamá. Hubiera querido decir que lo haría por ti, pero no lo haré. No puedo mentir así. Soy yo quien no soporta la idea de que quienes te dejaron morir o te hicieron sufrir sigan respirando cuando tú no. Lamento no haber podido ser el hijo orgulloso que hubieras querido que fuera. Ichigo casi se atragantó al pensar que su madre se sentiría decepcionada con él. SHH, tu mamá estaría orgullosa de ti pase lo que pase, Ichi-chan. No seas tan dura contigo misma, ¿de acuerdo? Ichigo asintió ante sus palabras tranquilizadoras, sonriendo con cariño a la chica que se había convertido en la luz de su mundo. Te amo, Giselle Geuelle. De verdad. No lo olvides nunca, le susurró Ichigo a Giselle mientras la abrazaba con más fuerza. Yo también te amo, dijo Giselle mientras se acurrucaba en el abrazo de Ichigo. Después de unos minutos de cómodo silencio, Ichigo decidió partir hacia el último asunto que tenía en el mundo de los vivos. Vamos, Jiji, voy a dejar una carta para mis hermanas antes de que regresemos. No sé si podré volver el año que viene, mamá, pero me aseguraré de ir a verte después de la guerra. Adiós, se prometió Ichigo. La pareja desapareció del cementerio sin que nadie se diera cuenta. Alojamiento personal de Ichigo, Silvern, 18 de junio. Ichigo miró a las chicas frente a él con incredulidad. ¿De verdad estaba oyendo cosas? ¿Se había vuelto completamente loco después de pasar tanto tiempo con ellas? Bueno, déjenme aclarar esto. Jiji decidió compartirme con ustedes dos, ¿y ustedes lo aceptaron? Meninas y Candice asintieron sin dudar. Bueno, supongo que no debería sorprenderme, ya que ustedes estaban dispuestas a tener una relación conmigo al mismo tiempo desde el principio. Jiji, por favor, díganme, ¿por qué soy la última en enterarme de esto? Sui FNG observó el drama con interés, al igual que Lil Toto, mientras que Bambieta estaba interesada y molesta con la escena al mismo tiempo.
Bueno, era bastante obvio para mí que te gustaba Meni, y seamos sinceros, Ichi-chan. En secreto disfrutabas del coqueteo de Candy y lo sabes. Diablos, incluso te vi fijándote en Bambi-chan. Todos pudieron oír el ruido de una silla cayendo hacia atrás, mientras Bambieta se levantaba apresuradamente ante la acusación de Gigi. La cara de la chica ardía de vergüenza, aunque las demás en la sala notaron que, tras ella, se veía algo halagada. Yo me voy. Ichigo no pudo evitar suspirar cuando Bambieta abandonó abruptamente la habitación. ¿Sabes? Esa reacción fue sorprendentemente inocente, considerando que vino de Bambi-chan, dijo Giselle con una risita. Las demás chicas, excepto Sui FNG, la imitaron. Aún así, tenía una sonrisa divertida. ¿De verdad tenías que decir eso delante de ella, Gigi? Y en secreto no disfruté del coqueteo de Candy en aquel entonces. Ah, ¿en aquel entonces? ¿Quieres decir que lo disfrutarás ahora? Se burló Giselle al captar su desliz. Ga. Ya entiendo, Gigi. Me gustan tanto Meni y Candy que no me opondría a salir con alguien, ¿de acuerdo? Pero ¿estás segura de esto? Estabas celosa cuando no estábamos juntas, y de repente decides compartir con ellas, ¿sabes que las trataré con justicia si eso pasa, y lo que eso significaría para ti? Preguntó Ichigo con seriedad. Giselle simplemente sonrió y se inclinó hacia él, rozando sus labios desde la comisura de sus labios hasta sus mejillas, y descansó en su lóbulo. Me parece bien porque sé que serás justo no solo con ellos, sino también conmigo. Su felicidad me importa tanto como la mía, y realmente merecen a alguien como tú, mientras no me rechaces por mi falta de atractivo, quiero esto. Y sé que no me harás eso, Ichi-chan, le susurró Giselle a Ichigo, sin que su sonrisa se desvaneciera. Ichigo no pudo evitar acariciarle el cabello con admiración, sorprendido por sus pensamientos. Tu belleza me fascina, Gigi. Te encuentro linda y atractiva a la vez. No te subestimes, porque te elegí antes de esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, Giselle no pudo evitar asentir ante sus palabras tranquilizadoras. Ichigo se giró hacia las chicas que sonreían a la pareja de tortolitos. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funcionaría esto, pero supongo que podríamos intentarlo, no te arrepentirás, cariño, no te morderé mientras no me arruines el pelo. Aunque, claro, no creo que me importara mucho si fueras tú, Candice le lanzó a Ichigo una mirada sensual. Sorprendentemente, Ichigo rió divertido ante el comentario. Lo tendré en cuenta, no te preocupes Ichigo, no te haré llevar mis bolsas de compras, dijo Meninas con una sonrisa. ¿Y por qué siento que debería considerarme extremadamente afortunado? Preguntó Ichigo con cara seria. ¿Por qué deberías? Meninas se levantó y se paró frente a Ichigo, sosteniéndole la cara con las manos. ¿Tener 3 hermosas chicas para ti solo, no deberías considerarte afortunado? Apuesto a que al menos la mitad de los hombres del mundo te envidiarían, si lo dices así, supongo que tienes razón. ¿Sabes? Me he estado preguntando cómo se sentiría besarte desde que lo hice con Gigi, murmuró Ichigo, mientras sacaba la lengua y se lamía los labios. Meninas sonrió suavemente y respondió rápidamente con anticipación. El deseo es mutuo, ¿por qué no lo averiguamos? Y lo descubrieron. Meninas atrapó los labios de Ichigo con los suyos, cerrando los ojos para concentrarse en la sensación de besarlo en la realidad, no en sus sueños. Sabía que el beso que soñaba no se comparaba con el real, mientras se derretía en los brazos de Ichigo. Sus manos rozaron sus mejillas con ternura mientras su lengua se entrelazaba con la de Ichigo. Nunca imaginó que un beso pudiera sentirse así, con los dedos de los pies enroscándose ante el placer que sentía por la suave caricia de Ichigo. Ichigo dejó sus manos en la cintura de Meninas, abrazándola con fuerza, sin querer soltarla. Meninas estaba en un estado de puro placer mientras Ichigo dominaba su boca, explorando todo a su alcance. Notó que Meninas era mucho más sumisa que Giselle y se apartó del beso. Meninas tenía una mirada aturdida, que pronto se transformó en un puchero al darse cuenta de que Ichigo había dejado de besarla. Ichigo no pudo evitar soltar una exclamación al ver su puchero. Te ves muy linda haciendo pucheros. No me molestes, Meninas se sonrojó ante el cumplido y estaba a punto de besarla de nuevo cuando Candice intervino. No me dejes fuera, cariño. Dijiste que nos tratarías con justicia, ¿recuerdas? Candice ronroneó con una sonrisa depredadora y rozó sus labios con los de Ichigo, para disgusto de Meninas por la interrupción. Me alegra no tener que callarme cuando estamos con ustedes, dijo Giselle con su sonrisa característica, lo que hizo que Meninas la mirara con gratitud. Gracias, Gigi.
No sabía que te importaran tanto. Giselle soltó una risita y respondió. Yo tampoco, así que puedes agradecerle a Ichi-chan por eso. A Ichigo no le sorprendió mucho lo bien que besaba Candice, pero sí la sensación única que le produjo el beso. Se preguntó si así se sentiría si besara una batería, mientras se convertía en plastilina en sus manos tras el beso alucinante. Ichigo no pudo evitar inclinarse para pedir más, inclinando la cabeza hacia abajo en un intento de arrebatarle las riendas. A pesar de su intento de tomar el control, Candice lo dominó fácilmente sin despeinarse. Ichigo sabía que habría sonreído con suficiencia si no hubiera tenido la boca ocupada. Ichigo lo intentó de nuevo, y se encontró liderando el beso mientras Candice soltaba las riendas por sí sola. Putas, murmuró Lil Toto por costumbre, con una leve sonrisa en el rostro. Sui FNG desapareció con un paso de Shunpo, mientras la imagen de ella y Lady Yoruichi besándose llenaba su mente. Necesitaba un merecido tiempo a solas, guau. Eso fue electrizante, murmuró Ichigo al romper el beso, provocando la risa de Candice. Levantó la mano para levantarle la barbilla y se inclinó para saborear un poco más de la belleza de cabello verde. Realmente no fue una sorpresa para el cuarteto que pasarán todo el día disfrutando de la compañía del otro. Preparatoria Karakura, 20 de junio. Chad y Yuri se acercaron a Orihime, quien tenía la mirada perdida en el borde de la azotea de la escuela. Todos quedaron devastados al descubrir que Tsukishima había manipulado sus recuerdos y que Ichigo se había ido por ello. Orihime era la que peor lo llevaba, a juzgar por la pérdida de su alegría. No fue tan sorprendente para los demás, ya que el enamoramiento de Orihime por Ichigo era evidente para ellos, mientras que él lo ignoraba. Sabemos que duele, Inoue-san, pero no deberías ser tan dura contigo misma. Sabes que no se te puede culpar por lo que le hiciste mientras estabas bajo los efectos del Fullbring de Tsukishima. Uri intentó consolar a Orihime, pero no funcionó del todo. Si alguien tuviera la culpa, yo fui el que se involucró con Execution en primer lugar, así que, comenzó Chad, solo para ser interrumpido por Orihime. Sado-kun, no digas eso. Solo estoy preocupada por Kurosaki-kun, es todo. Debió de estar solo, sin nadie a su lado cuando todos lo tratábamos mal. Y no sabemos si Kurosaki-kun se fue solo o si alguien lo secuestró. O sea, ha pasado un mes, exclamó Orihime en ese momento. ¿Crees que? ¡Ay, no! Uri suspiró mientras Orihime se llenaba de lágrimas. Él mismo estaba preocupado por Ichigo, aunque no lo admitiera en voz alta. Kurosaki no es tan débil, Inoue-san. Creo que fue él quien resolvió la situación. Eso explicaría por qué desapareció y cómo todos nos liberamos de los efectos del Fullbring de Tsukishima al mismo tiempo. Pero eso me hace preguntarme, ¿cómo? Robaron los poderes de Kurosaki esa noche. Uri no estaba seguro de si iba por buen camino, pero presentía que tenía algo que ver con Ichigo. Oh, Ishida-kun, tal vez fue Kurosaki-kun, ya sabes. Uri entendió de qué estaba hablando por la forma en que se estremeció solo al pensarlo. Quizás, pero nunca lo sabremos con certeza hasta que Kurosaki regrese. Y creo que volverá tarde o temprano, pero si no lo hace, no nos queda otra que pedir ayuda a la Sociedad de Almas, respondió Uri frunciendo el ceño levemente. Que no estuviera en contra de la Sociedad de Almas no significaba que le estuviera demasiado cariño. Cha bajó la mirada hacia su puño cerrado mientras Uri consolaba a Orihime. Había prometido proteger siempre a Ichigo, pero no cumplió su promesa. Presentía que nada volvería a ser como antes, pero no se lo dijo a sus amigos. Yo también estoy preocupada por Tatsuki-chan. Se deprimió desde que nos liberaron del Fullbring, y no me dice por qué. Orihime suspiró al pensarlo. Todos sentían la ausencia de Ichigo, algunos más que otros, incluida ella misma. Si Ichigo no regresa hasta el próximo mes, deberíamos pedir ayuda a la Sociedad de Almas. Solo podemos esperar que la policía haga su trabajo por ahora. Chad habló mientras se prometía no volver a fallarle a su mejor amigo si se le daba la oportunidad. Por favor, mantente a salvo, Kurosaki-kun, pensó Orihime para sí misma, mientras sostenía su preciada horquilla contra su pecho. Celda de interrogatorios, Silvern, 1 de julio. Ichigo entró en la celda de interrogatorio, que estuvo desocupada durante décadas, hasta que se activó recientemente debido a uno de sus cautivos. Si bien su IFNG tenía el mismo estatus, estaba básicamente bajo su protección. Tsukishima, por otro lado. Hola, Tsukishima. ¿Cómo te va? Preguntó Ichigo por cortesía, aunque su principal propósito era burlarse de su situación actual. Kurosaki, termina ya con esta tortura. Gimió Tsukishima. El dolor era demasiado intenso como para replicar con un comentario sarcástico. Ichigo casi rió al notar que Tsukishima aún no conocía la palabra muerte.
De todas formas, los otros torturadores no se habrían molestado en enseñársela. Oh, creía que mis compañeros Sternritter debían tratarte bien. ¿Acaso no te hacían compañía? Preguntó Ichigo con fingida preocupación, obviamente disfrutando. Ichigo no creía que la tortura fuera algo que disfrutaría a largo plazo ni que le beneficiara. Así que decidió dejarle el trabajo a los otros Sternritter. Al principio, no estaba seguro de si estarían dispuestos, pero pronto se equivocó cuando Killge apareció casi a diario. No sabía si alguien más, aparte de Killge y Giselle, había visitado la celda de interrogatorio, pero no le interesaba saberlo. Incluso Giselle dejó de visitarlo después de una semana, más o menos, y no pudo evitar preguntarle el motivo. Giselle le dedicó su habitual sonrisa tonta y dijo: simplemente decidí que no vale la pena perder el tiempo. Después de todo, tengo mejores cosas que hacer. No hacía falta ser un genio para saber de qué hablaba, a juzgar por cómo se le había enganchado después de decir eso. Cállate la boca, si no me vas a dejar salir, dijo Tsukishima apretando los dientes. Ichigo tenía que reconocerle algo de mérito a Tsukishima, si seguía tan animado incluso después de pasar tanto tiempo con Killge. ¿Qué pasa? ¿Qué energía tienes hoy? Ya veo que hoy será un día muy agradable para ambos. Tsukishima se quedó paralizado al oír la voz de su visitante más frecuente. Su cuerpo respondió por reflejo ante el miedo a lo que estaba por venir. Ichigo reconoció fácilmente la voz de Killge y no pudo evitar preguntarse qué le habría hecho a Tsukishima si se había asustado tanto con solo oír su voz. Buenas tardes, Kurosaki. De verdad que debería agradecerte que lo trajeras a Silvern, ya que pasar tiempo en esta celda se ha convertido en mi pasatiempo favorito últimamente. Me entristece mucho que mi tiempo con él sea limitado. Si lo que escuché de Giselle es cierto, ¿podrías convencerla de que no lo convierta en uno de sus zombies? Preguntó Killge mientras se limpiaba las gafas. Buenas tardes para ti también, Killge. Bueno, le prometí que le dejaría hacerle una de sus colecciones, así que... La voz de Ichigo se fue apagando, lo que hizo que Killge suspirara decepcionado. Supongo que sería bastante grosero de mi parte pedirte que revoques una promesa que le hiciste a tu amante. En fin. Disfrutaré lo que pueda hasta que llegue el momento. Ah, ¿te interesa observar cómo lo trabajo? Podría darte algunos consejos si quieres. Rechazaré esa oferta, ya que no creo ser de los que disfrutan de esas cosas, aunque supongo que podría pedirle a Giselle que te dé un poco más de tiempo antes de que lo convierta en un zombie. No es que lo necesitemos pronto ni nunca. Killge se volvió a poner las gafas y respondió con una leve sonrisa. Ah, eso sería estupendo. Te lo agradezco, Kurosaki. Si necesitas un favor, no dudes en pedírmelo. Lo tendré en cuenta, diviértete, murmuró Ichigo y salió de la celda, sin querer saber qué haría Killge con Tsukishima. Espera, Kurosaki. Espera, por favor. Ichigo no pudo evitar encontrar la situación cómica al escuchar las llamadas desesperadas de Tsukishima. Era él quien le pedía por favor a Tsukishima hace apenas unas semanas, pero la situación era completamente opuesta en ese momento. Ichigo tuvo que sufrir la tortura mental de Tsukishima, mientras que Tsukishima fue sometido a tormento físico. La venganza no le devolvería lo perdido, pero fue mucho más dulce de lo que esperaba. Ichigo ansiaba la guerra. Campo de entrenamiento Sternritter, Silvern, 7 de julio. Batsue yacía en el suelo con moretones por todo el cuerpo, la clara señal de la derrota. Ichigo extendió una mano, que Batsue tomó sin dudarlo. Batsue gimió mientras se levantaba con la ayuda de Ichigo, con el cuerpo dolorido por los fuertes golpes de Ichigo. ¿Sabes? Tu Shift es un fastidio. De verdad me hiciste olvidar cómo usar Flugwildsrit. Espera un segundo, no me digas que esto es permanente. Si tengo que aprender a usarlo de nuevo desde cero, traeré a una chica a tus aposentos. Nunca podrás dormir sin pensar en mí teniendo sexo con una chica en tu cama, amenazó Batsue, a lo que Ichigo respondió con el ceño fruncido. No, no es permanente, pero podría hacerlo permanente. Quizás debería hacerte olvidar todo lo relacionado con el sexo y dejar que Juran te dé la charla. La expresión de Batsue se transformó en una de puro horror ante la amenaza de Ichigo. ¡Oh, no! No voy a dejar de oírlo de Jugo. Juro que no volveré a hablar de mi vida sexual. ¿Te refieres a tu inexistente vida sexual, verdad? Le preguntó Banbieta a Batsue al darse a conocer. Ichigo rió al ver que Batsue parecía haberse tragado un limón ante sus palabras. Como si un chico guapo como yo quisiera, sí, claro, lo he dicho 100 veces y lo repito. Que tu Shift sea de Ad no te hace atractiva automáticamente,
Que yo sepa, no hay muchos chicos atractivos en Silvern, y desde luego tú no lo eres. Bambieta puso los ojos en blanco mientras interrumpía las payasadas habituales de Batch B. Lo que no esperaba era la réplica de Batch B. ¿De verdad? Entonces dime, ¿quiénes son estos supuestos chicos guapos? Dijo Batch B con una sonrisa burlona. Parecía que por fin le ganaría a Bambieta. ¿Qué clase de pregunta es esa? No tienes que ser tan mala perdedora solo porque no te incluí en mi lista. Balbuceó Bambieta, y Batch B la vio desviando la mirada hacia una dirección específica, justo donde Kurosaki Ichigo cogía una toalla para secarse el sudor. Oh. Oh, oh. Ya veo, así que esa es tu definición de atractivo. Bueno, debo decir que alguien tiene toda la suerte. ¿Y dónde está Hugo cuando necesito que diga algo filosófico sobre la suerte, el equilibrio y todas esas tonterías? Dijo Batch B con una mirada de suficiencia pintada en el rostro. Bambieta miró a Batch B con horror, y estaba a punto de silenciarlo borrando su existencia del mundo cuando Ichigo interrumpió su breve pelea. Agarra, Batch B. ¿Y qué es eso de la suerte y el equilibrio? Seguro que suena a algo que diría Jugram, dijo Ichigo mientras le lanzaba una toalla a Batch B, obviamente ajeno a lo que había dicho antes. Gracias, Ichigo. Es justo lo que diría Jugo. Verás, necesitaba que Jugo dijera algo así. O sea, Batch B se agachó sorprendido al ver la espada Reisi de Bambieta cortar el aire. Oye, espera un segundo. Todavía no puedo usar mi Flugbilstrit. Qué lástima por ti, porque me da igual. Muérete de una vez, cabrón. Gritó Bambieta, seguido del sonido de la explosión. Mierda. Dedo quemador 1. Ichigo estaba fascinado con su combate, sobre todo por el uso de sus respectivos Strifs. Estaban sembrando el caos en el campo de entrenamiento con sus habilidades destructivas, el calor y la explosión. Le sorprendió lo bien que Batch B esquivaba golpes limpios incluso sin usar Flugbilstrit, y todo a su alrededor volaba en pedazos. Detente y enfréntate a la muerte como un hombre. Dijo Bambieta, mientras unas alas de Reisi cobraban vida tras ella. Ichigo vio su mano izquierda acercarse a la derecha, donde llevaba su Leidenant. Ichigo suspiró y apareció tras ella con un Flugbilstrit magistralmente ejecutado, y le agarró la mano. Creo que basta, Bambieta. Su majestad no estaría contento si de verdad usaras tu Boistandig. No intentas matarlo, ¿verdad? Ichigo intentó calmarla, un poco sorprendido de lo mucho que Batch B la había irritado por alguna razón. Sus alas de Reisi podían activarse solas si sus emociones se descontrolaban, aunque en realidad no le otorgaban los poderes del Boistandig. El Kinki. El Boistandig era una técnica que se completaba con la formación de Leiligenschein, que requería que el Leidenant se usara por voluntad propia. Me dejé llevar un poco. Lo siento, murmuró Bambieta, avergonzada por haber dejado que su temperamento la dominara. Batch B suspiró aliviado, pues realmente no estaba en condiciones de sobrevivir al Boistandig de Bambieta. ¿Sabes? Lo habría recibido con agrado si no fuera porque no puedo usar mi Flugbilstrit. ¿En serio? ¿Cuándo se acaba esto? ¿Al menos otros 10 minutos? Ichigo hizo cálculos mentales y respondió. Batch B gimió de fastidio al oír eso. Kurosaki, no vuelvas a usar tu Drift en nuestro entrenamiento, nunca más. Sé que, de todas formas, no necesitas que coincida con mi Drift. Ichigo se encogió de hombros con indiferencia, sin importarle. Claro, ya tenía suficiente experiencia usándolo contra Jugram. No puedo olvidar la mirada que puso cuando le hice olvidar cómo blandir su espada, aunque me sorprendió un poco cuando usó su Drift para redirigirlo contra mí después. Tienes que estar bromeando. ¿De verdad puede hacer eso? Preguntó Bambieta con incredulidad. Sí. Así que le hice olvidar cómo usar su Drift en nuestra siguiente pelea. Creo que lo molestó un poco, ya que después impuso una regla de solo espadas en nuestro entrenamiento, dijo Ichigo con naturalidad, lo que hizo que Batch B se agarrara el estómago mientras reía a carcajadas. Bambieta soltó una risita, sorprendiendo a Batch B, que nunca la había visto reír como una niña. Bueno, creo que me despediré, ya que las chicas deberían estar esperándome pronto. ¿Vienes, Bambieta? Querían jugar unos juegos y me ordenaron que te preguntara si querías unirte, por si acaso te encontraba por casualidad, preguntó Ichigo. No. Vine a entrenar, por si no te has dado cuenta, dijo Bambieta, y añadió rápidamente al darse cuenta de que había sonado un poco más grosero de lo que pretendía. Nos vemos en la cena, ¿de acuerdo? Ichigo se rascó la nuca y asintió. Claro, nos vemos luego. Mientras Ichigo salía del campo de entrenamiento, Bambieta se giró hacia Batch B y sonrió con suficiencia.
Disfruta tus últimos 10 minutos, estás muerto hoy. Sí, da igual. Supongo que debería ser más suave contigo, o tu bonita cara podría arruinarse con quemaduras. Se burló Babs B, haciendo que Bambieta se enfadara. Mi cara no, cabrón. Espera. Dije 10 minutos. Simplemente muere. Babs B no apareció por ningún lado durante los siguientes días mientras lloraba por su cabello arruinado, que tardó algunos meses en volver a su máximo esplendor. Urahara Shiten, 21 de julio. 4 personas estaban reunidas alrededor de una mesa en la tienda de Urahara para discutir un asunto que les preocupaba desde hacía tiempo: la desaparición de Kurosaki Ichigo. Inicialmente, pensaron que regresaría para su cumpleaños, pero se equivocaron. Chad, Uri y Orihime estaban decididos a averiguar el paradero de Ichigo, lo que los llevó a buscar la ayuda de Urahara Kisuke, más específicamente, la ayuda de Kisuke para contactar con la Sociedad de Almas y solicitar su ayuda. Si la desaparición de Ichigo estaba relacionada con algo relacionado con el más allá, la Sociedad de Almas debería saberlo. El hecho de que tuvieran la mayor parte del tiempo libre, ya que ayer era el final de su primer semestre, facilitó mucho la decisión. Urahara-san, ¿dónde está Yoruichi-san? ¿No ha estado por aquí últimamente?, preguntó Orihime con curiosidad. Ah, Yoruichi-san. La llamaron de nuevo a la Sociedad de Almas para que la restituyeran como capitana de la 2A División, hace poco menos de 3 semanas. Me informó que la capitana Sui FNG murió en combate a manos de un solitario hueco de clase Bastolorde, justo después de herirlo mortalmente. Tanto el hueco como la capitana murieron como consecuencia, según la versión oficial de la Sociedad de Almas. Kisuke respondió con un tono más serio de lo habitual. Para ser sincero, no le tenía demasiado cariño a la capitana fallecida, considerando su comportamiento hostil hacia él. Pero eso no significaba que le faltara el respeto, aunque pensara que había algo más en juego de lo que parecía. Oh, los 3 adolescentes parpadearon sorprendidos ante la información. No esperaban oír semejante noticia por la inocente pregunta de Orihime, y les sorprendió enormemente. Pero dejemos eso de lado por ahora. Tengo la sospecha de dónde podría estar Kurosaki-san, o con quién podría estar en este momento. No es algo seguro, pero no se me ocurre una posibilidad mayor. Ishida-san, ¿cuánto sabes de la historia de los Kinki?, preguntó Kisuke. ¿Historia de los Kinki? El evento más lejano que conozco es la masacre a manos de los Shinigami, que ocurrió hace 200 años, no he oído nada importante sobre lo ocurrido antes de la masacre, respondió Uri, confundido sobre a dónde quería llegar Kisuke con esto. Ya veo, Riken-san probablemente no te lo explicó entonces, al igual que Ishin-san, Uri no pudo evitar murmurar. ¿Qué me ocultaba Riken esta vez? ¿Y Ishin? Me suena. Los ojos de Uri se abrieron de par en par al recordar que Ishin era el padre de Ichigo, y que Riken lo mencionaba a menudo en sus llamadas de negocios. Urahara-san, no me digas que Kurosaki es un Kinki. No entiendo a qué viene esto. Tan perspicaz como siempre, Ishida-san. Verás, Ishida-san, la madre de Kurosaki-san, Kurosaki Masaki, era en realidad una Kinki. Si Kurosaki-san estuviera aquí, no me correspondería contar esta historia, pero como está ausente, supongo que no habrá problemas. Todo ocurrió hace unos 22 años, cuando Shiba Ishin, quien por aquel entonces era capitán Shinigami, luchó contra uno de los proyectos favoritos de Aizen. Ishin-san podría haber derrotado a Loyou fácilmente, ya que era un Shinigami de clase capitán, pero fue emboscado por un tercero, que solo podía ser uno de los subordinados de Aizen o el propio Aizen. En resumen, Kurosaki Masaki derrotó a Loyou recibiendo una herida en el proceso. El problema fue que no era una herida normal. Kisuke hizo una pausa y miró a Uri a los ojos. Los Visorets son el resultado de los experimentos de Oyouificación de Aizen. Puedes imaginar lo que el experimento de Aizen le hizo a Masaki-san, y sabrás lo que eso significaría, Ishida-san. El rostro de Uri palideció al comprender lo que sucedería si un Kinki fuera sometido al proceso de Oyouificación. La habría matado sin duda. Recibir una herida de un Oyou ya es bastante peligroso, pero Oyouificación. Ningún Kinki podría siquiera esperar sobrevivir a eso. Sí, tienes razón, si no fuera por mí. Usé un Higai especial para unir las almas de Masaki-san e Ishin-san y salvarle la vida. Ni que decir tiene, tuvo éxito desde que nacieron Kurosaki-san y sus hermanas, así que sí, Kurosaki-san es un Kinki por parte de madre, y medio Shinigami por parte de padre, al mismo tiempo. Uri echó un vistazo a su Kinki Cross mientras asimilaba la información inesperada, sin saber qué pensar. Kurosaki Ichigo, un Kinki. Era la combinación más inusual que se le podía ocurrir.
Pero aún así, la idea de que otro Kinki, aparte de él y Riken, estuviera vivo, no, 3 si todos los hermanos Kurosaki fueran iguales. Kurosaki-kun era un Kinki como Ishida-kun. Exclamó Orihime, volviendo a su yo habitual, un poco a su tema favorito, principalmente sobre Ichigo. Si lo que siempre oímos sobre los Kinki de Ishida es cierto, Ichigo realmente no encaja con la descripción de un Kinki, dijo Chad mientras miraba a Uri. Bueno, verás, Uri apartó la mirada tímidamente antes de murmurar. Se trata de los Ishida, no necesariamente de los Kinki en general, todos los Kinki nos enorgullecemos de ser uno, pero todo lo que he aprendido viene de mi abuelo. No me sorprendería que hubiera Kinki más parecidos a Kurosaki que a mí. La falta de control de Kurosaki se debe a su inmenso Reiryoku y también a su falta de entrenamiento adecuado. Si hubiera sido entrenado como los Kinki, dudo que su control hubiera sido tan terrible, aunque no fuera tan perfecto como podría haber sido con una reserva de Reiryoku normal. Kisuke cerró su abanico de golpe para llamar la atención de los adolescentes. Dejando eso de lado, hay una razón por la que la herencia de Kurosaki-san como Kinki es tan importante. Ishida-san, tu madre, Katagiri-san, murió, o mejor dicho, ¿cuándo entró en coma? Preguntó Kisuke con total seriedad. Uri, que estaba a punto de replicar ante la mención de la muerte de su madre, notó la seriedad y respondió con cierta vacilación. Creo que serán unos 8 años, y quizás 1 o 2 meses. El día que perdió el conocimiento fue exactamente el mismo día en que la madre de Kurosaki-san murió a manos de un Oyou, ¿pero te diste cuenta? Masaki-san era una ex-Kinki antes de involucrarse con el Oyou de Aizen, y se convirtió en una Gemisht después de ese incidente que me explicó Riken-san, no es que sepa nada sobre qué define a un Echi y a un Gemisht. Que yo sepa, podría haber ganado fácilmente contra un Oyou de bajo nivel considerando cómo derrotó al Oyou mascota de Aizen. ¿No te parece extraño que muriera a manos de un simple Oyou, ni siquiera al nivel de un menos? ¿El hecho de que tu madre y la de Kurosaki-san murieran prácticamente el mismo día? Kisuke hizo una pausa y extendió su abanico para crear un efecto dramático. Lo que no sabías de la historia de los Kinki es que hace un milenio hubo una guerra entre los Shinigami y los Kinki. El rey de los Kinki, Iwatch, les declaró la guerra, solo para ser completamente aniquilado por ellos. Pero existe una antigua tradición kinkiana que profetiza el regreso del rey Kinki. El rey Kinki, sellado, recuperaría el pulso después de 900 años. Otros 90 años y recuperaría su intelecto. Después de 9 años más, recuperaría su fuerza. Nadie en la sociedad de almas lo creía, aunque supiera de su existencia, y yo tampoco, hasta ese día, cuando Masaki-san y Katagiri-san fueron alcanzados por el Ausualen del rey Kinki. Riken-san dijo que el Ausualen era algo que solo el rey Kinki podía usar, lo cual despoja a los Gemisht Kinki de sus poderes para apropiárselos. Kisuke explicó con gravedad, lo que provocó que Uri apretara los puños mientras Orihime jadeaba horrorizada. Chad guardó silencio, concentrado en la historia de Kisuke. ¿Estás diciendo que este rey Kinki fue quien mató a mi madre? Uri apretó los dientes mientras Kisuke asentía en respuesta. Creo que entiendo a dónde quieres llegar con esto. El rey Kinki obviamente regresó y va a declarar la guerra contra la sociedad de almas una vez más. Urahara-san, ¿crees que Kurosaki está actualmente con él por voluntad propia o en contra? ¿Estoy en lo cierto? Kisuke asintió. Creo que por voluntad propia sería un poco más probable, si consideramos la situación de Kurosaki-san antes de su desaparición, y aquí es donde entra también la muerte del capitán Sui FNG. Verá, Yoruichi-san descubrió que el capitán Sui FNG estaba en el mundo de los vivos para capturar a Tsukishima Shikur, a quien habían estado siguiendo debido al peligroso potencial de su Fullbring. Yoruichi-san también dijo que habían perdido el rastro de Tsukishima después de ese día. Me pareció extraño que la fecha en que el Fullbring de Tsukishima perdió su efecto fuera justo un día antes de que Yoruichi-san regresara a la sociedad de almas, lo que me hizo pensar en la posibilidad de que Kurosaki-san estuviera en el mismo lugar ese día. Yoruichi-san pudo transmitir la ubicación, que estaba a unos 80 kilómetros al norte de Karakura. Esta es la muestra residual de Reiatsu de Oyou que apenas pude recuperar. Ishida-san, ¿la reconoce por casualidad? No fue Uri quien respondió a la pregunta de Kisuke. Orihime se quedó sin aliento al reconocer el Reiatsu, que era casi similar al que había sentido en la cúpula de las noches. Es el Reiatsu del Oyou de Kurosaki-kun, es un poco menos amenazante que lo que sentí ese día, pero sé que es lo mismo. Urahara-san, por favor, no me lo digas, suplicó Orihime, con los ojos llorosos al darse cuenta.
Si la historia oficial fuera cierta, Kurosaki-san estaría muerto. Antes de que Kisuke pudiera terminar, Orihime, que había estallado en sollozos, lo interrumpió. Kisuke le hizo una señal a Uri para que la calmara, lo que tardó un momento. Como decía, Kurosaki-san estaría muerto si la historia oficial fuera verdadera, lo cual Yoruichi-san considera erróneo. Solo supusieron la situación por la conversación que escucharon del Denrei-Shinki, que fue destruido inmediatamente después de que el vasto lorde disparara un cero. El Denrei-Shinki de Hirako-san, quien fue enviado como refuerzo, también fue destruido, lo que significa que Kurosaki-san probablemente no quería que la sociedad de almas conociera su identidad, concluyó Kisuke, lo que provocó que Orihime dejara escapar un suspiro de alivio. Uri se quedó pensativo unos instantes antes de preguntarle a Kisuke. Urahara-san, ¿crees que el rey Kinki intentará reclutarme para su causa? No lo sé, Ishida-san, realmente no lo sé. Entonces deberíamos descartar la idea de pedir ayuda a la sociedad de almas. Lo mejor que podemos hacer por ahora es entrenarnos hasta que llegue la guerra. Espero sinceramente que Kurosaki sepa lo que hace, murmuró Uri. Hablamos de Kurosaki-san, quien realmente no es de los que hacen algo malo, Ishida-san, dijo Kisuke, guardándose sus pensamientos. Si apostara, la sociedad de almas haría más cosas malas en un mes que las que Kurosaki-san podría hacer en toda su vida. Uri no esperaba escuchar nada parecido a la información revelada hoy, cuando decidieron acudir a pedirle ayuda a Kisuke. La verdad sobre la muerte de su madre, la ascendencia de Ichigo como Kinki, el rey Kinki, Kisuke le dio mucho en qué pensar hoy. Momento más 18, lo quito por YouTube. El salón de actos de Silvern, 12 de junio ha llegado la hora, hijos míos. Sternritter O. Los tres se dirigirán a la Sociedad de Almas al día siguiente, escoltando a un miembro de la vanguardia a arrancar que llevará el mensaje, la declaración de guerra. Sternritter y yo, ustedes dos deben asaltar la puerta norte de la Sociedad de Almas, donde la 1A División estará de guardia durante ese tiempo. Asesinen al teniente de la 1A División tras robarle su Bankai, un regalo para el querido Yamamoto, ordenó Iwatch, a lo que los tres Sternritter obedecieron rápidamente. Ichigo y Kan ya sabían que la tarea de matar al teniente sería tarea de Driscoll, con o sin su consentimiento. No les hacía mucha gracia que un arrancar llevara su declaración de guerra, pero ese era el propósito de la vanguardia a arrancar. Realizaban las tareas peligrosas en lugar del Sternritter, y debían ser eliminadas después. Nadie se inmutaría si perecieran en el cumplimiento de su tarea. Además, hay otro anuncio antes de que comience la guerra. Sternritter Kurosaki Ichigo, por la presente queda nombrado mi sucesor.